Listo. Entonces, pues las espermatogonias, ¿no? Por efecto de la FSH, pues empiezan a hacer proliferación, empiezan a hacer mitosis, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un montón de espermatogonias. Ahora, cada una de estas espermatogonias van a empezar a madurar, no todas, solamente algunas espermatogonias empiezan a madurar, ¿no? Supongamos esta espermatogonia empieza a madurar, y esa maduración pues se le llama diferenciación. ¿Por qué? Porque va a empezar a aumentar de volumen y también va a duplicar su ADN. Aumenta de volumen y también duplica su ADN. ¿Cómo se le llama esto? Diferenciación. Por lo tanto, ¿seguirá siendo una espermatogonia? No, se ha diferenciado y ahora se va a llamar un espermatocito primario. Entonces, a partir de la diferenciación de una espermatogonia, tenemos a un espermatocito primario, ¿ya? En donde sigue siendo, ¿qué cosa? Sigue siendo, ¿qué cosa? Una célula diploide, pero ahora con cromosomas dobles, porque ha duplicado su ADN en el proceso de diferenciación. ¿Ya? Sigue siendo diploide, pero con cromosomas dobles. Ahora, este espermatocito primario ingresa a la fase meiótica, y la fase meiótica está dada, ¿no?, por dos divisiones consecutivas, meiosis 1 y la meiosis 2. Iniciamos entonces. El espermatocito primario inicia con la meiosis 1, que es una división reduccional, en donde se va a reducir el número de cromosomas. Por lo tanto, ahora tendremos dos células hijas. A partir de un espermatocito primario, tendremos dos células hijas, pero células hijas haploides, con cromosomas dobles también, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman estas células hijas haploides con cromosomas dobles también? Espermatocitos secundarios, pero son haploides, ¿ah? Tienen 23 cromosomas, aquí es 46, aquí es 23, pero con cromosomas dobles, ¿listo? Ahora, estos espermatocitos secundarios ingresan a una meiosis 2, que es una división ecuacional, en donde se va a mantener el número de cromosomas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues, cada célula hija va a seguir siendo una célula haploide con 23 cromosomas, pero cromosomas simples, ¿cierto? Y esas células hijas, que en total serían, ¿cuántas? Serían, de cada espermatocito secundario son 2, ¿no? Por lo tanto, tendríamos 4 células hijas haploides con 23 cromosomas simples, que ahora se llamarán espermátides, ¿ya? Y los espermátides se caracterizan, pues, por ser células, digamos, como unos espermatozoides aún bebitos, recién naciditos. Aún no son, ¿qué cosa? No son unos espermatozoides adultos, son recién bebitos, espermátides, ¿de acuerdo? Cada una de estas espermátides tiene que diferenciarse, adquirir forma de un espermatozoide, ¿no? Tener cola, tener cuello y tener cabeza, ¿de acuerdo? A ese proceso de diferenciación en donde una espermátide se convierte en un espermatozoide se llama espermiogénesis, ¿de acuerdo? Espermiogénesis, solamente está haciendo diferenciación, ya no se está dividiendo. Por lo tanto, los espermatozoides también son células haploides con 23 cromosomas simples, ¿de acuerdo? Muy bien. Todo esto ha ocurrido ¿dónde? Todo esto ha ocurrido en el túbulo seminífero, en los túbulos seminíferos al cuidado por las células de Sertoli, ¿de acuerdo? Ahora, una vez pues ya que los espermatozoides están formaditos, cola, cabeza y cuello, a ver, se caracterizan, mira, aquí me olvidaba, se caracterizan porque en su cabecita tienen al acrosoma espermático, ¿no? ¿Se acuerdan que se formaba a partir del aparato de Golgi, ¿no? Que tenía enzimas ahí para poder tratar de destruir, ¿no? La membrana del ovocito para que haya fecundación. Por lo tanto, en la cabeza va a tener, ¿qué cosa? Va a tener al acrosoma espermático, ¿no? En la cabeza va a tener también al núcleo, en donde está el material genético, los 23 cromosomas simples. Su cuello se caracteriza porque es abundante en mitocondrias, el cual le dará pues la energía a este espermatozoide, y finalmente la cola para que pueda movilizarse, ¿cierto? Su flagelo. Muy bien. Ahora, este espermatozoide es como si tiene su forma y todo, pero no está apto para una fecundación, para realizar una fecundación. Aún no es apto, no es capaz. Por lo tanto, tiene que ir a capacitarse todavía. ¿Dónde? Va a ir a capacitarse al epidídimo. ¿Qué es el epidídimo? El epidídimo ya viene a ser, pues, no todo esa, digamos, todo ese conjunto, se juntan todos los túbulos seminíferos y me forman un solo conducto, llamado el epidídimo, ¿de acuerdo?
El epidídimo, por lo tanto, viene a ser un conducto que ya está fuera del testículo, ¿ya? Entonces, al epidídimo, los espermatozoides van a ir para que sepan, para que se capaciten para una fecundación. ¿Y qué van a aprender? Aprenderán pues a movilizar la colita, ¿no? Van a capacitarse, ¿de acuerdo? Es como que estarían yendo a una academia de preparación para que se lleve a cabo, pues, porque ellos van a ser los que van a hacer la fecundación, ¿cierto? Por lo tanto, van a capacitarse. ¿Cómo se llama ese proceso en donde se capacitan? Se llama espermiación. ¿Dónde ocurre? La espermiación ocurre en el epidídimo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el epidídimo? Es un conducto, pues que me está saliendo, es como que todos los túbulos seminíferos se juntan para formarme el epidídimo que ya está fuera de los testículos, ¿ya? Eso es espermiación, capacitación de los espermatozoides. Y finalmente, pues, ¿no? Se dará la eyaculación, ¿cierto? En donde, pues, el varón va a tratar de liberar a los espermatozoides, ¿no? Ahora, esto también es clave. El promedio de espermatozoides eyaculados son de 50 a 150 millones por mililitro de semen, estamos hablando, por mililitro de semen, ¿ya? Por mililitro de semen tienen que haber de 50 a 150 millones de espermatozoides. Ahora, en caso pues que un varón eyacule menos de 20 mililitros, perdón, menos de 20.000 por mililitro de semen, se dice que es un hombre infértil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene que tener esta cantidad de espermatozoides por mililitro de semen para que sea un hombre fértil, ¿ya? Listo, espermatogénesis. Después tenemos a la ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? Formación de los óvulos, ¿cierto? ¿Dónde ocurre? Va a ocurrir en los ovarios. Ahora, los ovarios pues se caracterizan por tener dos zonas, una zona medular y una zona cortical, la corteza. ¿Dónde ocurre? La ovogénesis ocurre en la corteza ovárica, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a iniciar? Antes del nacimiento, ¿ya? Antes del nacimiento va a ocurrir la ovogénesis, ¿ya? Pero pues inicia antes del nacimiento, pero también se va a quedar detenido antes del nacimiento. ¿En qué fase? En la profase 1, exactamente en la fase de diploteno, ¿ya? ¿Y cuándo continúa la ovogénesis? Va a continuar en la pubertad, cuando finaliza a los 50 años, 45, 50 años aproximadamente con la menopausia. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces, si yo les pregunto, una niña, una recién nacida, mujercita, ¿nace ya con ovocitos, sí o no? ¿Nace con ovocitos, sí o no? Si la ovogénesis inicia antes del nacimiento. ¿Qué dicen? ¿Nace o no nace ya con ovocitos? Sí, ¿cierto? La respuesta es sí. Una niña, a diferencia de un varoncito, una niña ya nace con ovocitos, ¿de acuerdo? Pero pues ovocitos primarios, ¿ya? Listo, pero sí nacemos ya con ovocitos, ¿listo? Muy bien. Entonces, a la ovogénesis lo vamos a dividir en dos etapas. En una etapa fetal, ya que comienza pues antes del nacimiento, y en una etapa después del nacimiento, etapa postnatal. Pero ¿en qué etapa? En la pubertad. Etapa postnatal, pero en la pubertad, ¿listo? ¿Qué va a ocurrir en la etapa fetal? En la etapa fetal, las ovogonias van a empezar a proliferar, van a empezar a multiplicarse. ¿Por qué tipo de división? Por una mitosis, por una división ecuacional. Por lo tanto, pues tendremos un montón de ovogonias todas idénticas, ¿no? A la madre. Ahora, esta ovogonia que está haciendo mitosis se caracteriza pues por ser una célula diploide con 46 cromosomas dobles, que me va a tener también igual, ¿no? Como es mitosis, división ecuacional, también tendremos entonces ovogonias con 46 cromosomas, pero cromosomas simples, ¿de acuerdo? Todo esto está ocurriendo más o menos al octavo mes en la etapa fetal, al octavo mes, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, estas ovogonias, no todas pues las ovogonias empiezan a diferenciarse, en donde esta diferenciación se caracteriza porque aumenta de volumen y también duplica su material genético, duplica su ADN. Por lo tanto, tendremos ahora, ¿no?, un ovocito primario, el cual vendría a ser la diferenciación de las ovogonias. ¿Qué es el ovocito primario? Es la diferenciación de las ovogonias, en donde ellas han aumentado de volumen y han duplicado su material genético. Por lo tanto, tendríamos también 46, es una célula diploide también el ovocito primario, 46 cromosomas, pero ahora cromosomas dobles. ¿Listo? Aquí se quedó en 46, pero cromosomas simples. ¿Listo? Ha duplicado su ADN. Es por eso que tiene 46 cromosomas dobles. Un ovocito primario. Este ovocito primario, pues me empieza a hacer, ¿qué cosa? Está
va a empezar a entrar a la fase meiótica, va a ser la meiosis 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se va a quedar dónde exactamente? Ingresa la meiosis 1, y ustedes saben que empieza por la profase 1, y la profase 1 tiene, ¿qué cosa? Subfase, ¿cierto? Estamos hablando de leptoteno, realiza el leptoteno, este ovocito primario, con normalidad. Leptoteno, realiza su cigoteno, realiza su paquiteno, realiza su diploteno y ahí se queda, ¿de acuerdo? El ovocito primario se va a quedar detenido en profase 1, detenido exactamente en la fase de diploteno y ahí se queda, ¿de acuerdo? Ahí se va a quedar y una entonces nace, una mujercita pues nace con sus ovocitos primarios detenidos en profase 1, exactamente en la fase o subfase de diploteno, ¿de acuerdo? Con esos ovocitos primarios nacemos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿no? Seguirá esa mujercita pues que ha nacido, seguirá su infancia, no ocurre nada, su niñez, no ocurre nada, e ingresa a la etapa de la pubertad. Estamos hablando de 12, 13 años, ¿cierto? Pubertad. Muy bien. En la pubertad, ¿quién se activa? El hipotálamo lo detecta, ya está en la etapa de la pubertad. ¿Qué va a empezar a hacer el hipotálamo? Me libera las hormonas liberadoras de la gonadotropinas. ¿A quién le estimula? A la hipófisis, exactamente a la adenohipófisis, ¿cierto? Y la adenohipófisis me secreta pues las dos hormonas, ¿no? Gonadotropinas, la FSH y la LH, ¿cierto? ¿A dónde van a ir? A las gónadas, en este caso a los ovarios. ¿En qué parte del ovario? Pues se va a ir a la corteza, ¿cierto? En donde están, ¿no? Los ovocitos primarios, ¿de acuerdo? Ahora, chicas, los ovocitos primarios están protegidas por un tejido epitelial, que son células simples, ¿de acuerdo? Están siendo protegidas. ¿Cómo se le llama eso? Folículo, ¿de acuerdo? Folículos, amis, o sea, ellas, todas las ovogonias, están protegidas por células epiteliales llamadas folículos, exacto, ¿ya? Entonces, todas las ovogonias también, chicas, están siendo protegidas por un tejido epitelial de células simples llamadas folículos. En este caso son folículos primordiales para las ovogonias y para el ovocito primario, ¿ya? Entonces, los ovocitos primarios, pues con las ovogonias, están siendo recubiertas por un folículo primordial, ¿listo? Por folículos primordiales. Entonces, la folículo estimulante, pues va a ir, ¿no? En los folículos primordiales que contienen a los ovocitos primarios detenidos en diploteno, profase 1, para que continúen su meiosis 1, porque se han quedado realizando la meiosis 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a estimular a los folículos a que continúen la fase meiótica en donde se han quedado. Como se han quedado pues en la meiosis 1, ¿no? Terminan de hacer su división y acuérdense que la meiosis 1 es una división reduccional, en donde se va a reducir el número de cromosomas. Ahora, ya no tendremos 46 cromosomas, sino tendremos 23 cromosomas, pero 23 cromosomas dobles, ¿de acuerdo? 23 cromosomas dobles. ¿Y cómo se va a llamar la hija del ovocito primario? Se va a llamar ovocito secundario. Pero aquí ocurre algo particular. ¿Qué sucede? Sucede que una de las hijas se va con mayor contenido citoplasmático. Miren, ¿ah? Esta hija se va con mayor contenido citoplasmático y la otra hija se va a ir con poquito contenido citoplasmático, a lo cual se le denomina como cuerpo polar, ¿de acuerdo? Cuerpo polar. ¿Por qué? Porque se ha quedado con poquito citoplasma. En cambio, la otra hija se ha ido con un gran contenido de citoplasma. Entonces, a ella es como si fuera su descendiente prácticamente. Se le llama ovocito secundario. Por lo tanto, a partir de un ovocito primario que ha hecho meiosis 1, división reduccional, tendremos como origen un ovocito secundario, que es una célula haploide con 23 cromosomas dobles, y tendremos también un cuerpo polar, que es su segunda hija, ¿no? También es su hija, pero pues tiene poquito citoplasma, por eso se le llama cuerpo polar, y es el primer cuerpo polar. También, ¿con cuántos cromosomas? Con 23 cromosomas dobles. ¿Listo? Meiosis 1. ¿No? Ahora pasamos a la meiosis 2, ¿cierto? El ovocito secundario, pues, se prepara para la meiosis 2, ¿de acuerdo? Entonces, empieza a hacer su meiosis 2, está haciendo su profase 1, termina su profase 1 y empieza con la profase 2, empieza su profase 2, termina su profase 2, estamos en meiosis 2, estamos en meiosis 2, empieza su profase 2, ¿no? Después viene su metafase 2. ¿Qué ocurre en la metafase 2? ¿No? Alineamiento, pues, en el ecuador de la célula, ¿cierto? Estamos ahí con la placa ecuatorial, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa?
viene otra hormona que viene a ser la LH, y justo cuando está en metafase 2, cuando se está formando la placa ecuatorial, viene la LH. Y la LH estimula ¿a quién? Estimula al folículo. Acuérdense que aquí está el folículo, pero ahora ya no es un folículo primordial. Cada vez que está ocurriendo división y división y división, el folículo también sigue madurando. Era folículo primordial, después pasará a ser un folículo primario y después pasará a ser un folículo de Graf, folículo maduro se le llama, ¿ya? Folículo de Graf. Este folículo de Graf me contiene dentro de él a un ovocito secundario detenido en metafase 2. Está ocurriendo en la metafase 2 y viene ¿quién? La luteinizante y le estimula el folículo de Graf para que ahí se detenga. Para que ahí se detenga la meiosis 2, detenido en metafase 2. ¿Y qué estimula la LH? Dice, es tiempo que ocurra la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Salida del ovocito secundario detenido en metafase 2 hacia la trompa de Falopio. ¿De acuerdo? Entonces, escuchen, la LH me está estimulando la ovulación. Estimula a este folículo maduro, folículo de Graf, ¿ya? El folículo de Graf, que es un folículo maduro, el cual pues me contiene al ovocito secundario detenido en metafase 2. Y le dice, ¿no? Es momento que se dé la ovulación. Por lo tanto, este folículo de Graf, ¿qué pasa? Se empieza a romper. Se rompe, ¿para qué, Miss? Para que pueda salir este ovocito secundario detenido en metafase 2. ¿Y a dónde se va a ir? A la trompa de Falopio, ¿de acuerdo? A la trompa de Falopio. Ahora, miren acá, tenemos aquí al útero, ¿cierto? Tenemos aquí al útero. Ahora, la trompa, pues, de Falopio, ¿ya? Estoy dibujando al revés. La trompa de Falopio, chicas, lo vamos a dividir en 3 tercios, ¿ya? En 3 tercios. Trompa de Falopio, ¿ya? Trompa de Falopio. ¿Dónde están los ovarios? Aquí, ¿cierto? Los ovarios están aquí. Ahora, ¿qué está saliendo del ovario? Está saliendo del folículo de Graf, me está saliendo el ovocito secundario detenido en metafase 2. ¿A dónde se está yendo? A la trompa de Falopio. Ahora, la trompa de Falopio lo vamos a dividir en 3 tercios. En un tercio externo, en un tercio medio y en un tercio interno. ¿Dónde? ¿Hasta dónde va a llegar este ovocito secundario? Hasta el tercio externo. Y aquí, en el tercio externo, ¿a quién le va a esperar? A su amigo, el espermatozoide, ¿de acuerdo? Ahí le va a esperar, detenido en metafase 2, ¿de acuerdo? Ahora, supongamos pues que esta puber, esta niña, esta puber pues tenga relaciones coitales. ¿Qué va a pasar, no? Ingresarán los espermatozoides, ¿de acuerdo? Ingresan los espermatozoides. Por lo tanto, este espermatozoide va a fecundar en este ovocito secundario detenido en metafase 2, ¿de acuerdo? Hace fecundación. Y cuando ingrese el espermatozoide, recién este ovocito secundario detenido en metafase 2 va a culminar su meiosis. Culmina su meiosis recién. Por lo tanto, cuando ya hubo fecundación, se le llama ovocito maduro o llamado también óvulo, porque ya completa su meiosis 2, en donde este ovocito secundario va a tener pues sus células hijas, ¿cierto? Va a tener a un ovocito maduro llamado óvulo y también a otro cuerpo polar. ¿Por qué? Porque otra vez él se va a quedar con mayor contenido de citoplasma y dándome origen a otra célula que se queda con poquito origen de citoplasma, perdón, con poquito citoplasma, ¿no? Llamado cuerpo polar, ¿de acuerdo? Ahora, este cuerpo polar 1 también va a culminar, es una célula también, por lo tanto también culmina su meiosis 2. Tanto el ovocito secundario como el primer cuerpo polar se han quedado detenidos en metafase 2, ¿de acuerdo? Y cuando pues entró el espermatozoide en el ovocito secundario, es como que fuera un estímulo para las dos células y ambas culminan su meiosis 2. Por lo tanto, al final, ¿cuántas células tendríamos? Tendríamos también 4 células, ¿cierto? 4 células y cada una de ellas son células haploides con cromosomas simples, ¿de acuerdo? Un ovocito maduro llamado óvulo y 3 cuerpos polares, ¿de acuerdo? Porque de este cuerpo polar se han originado 2 cuerpos polares, ¿listo? Entonces tendríamos un óvulo o bien ovocito maduro con 3 cuerpos polares, pero estos cuerpos polares, pues como me tienen poquito citoplasma, van a degenerarse, ¿de acuerdo? Van a degenerarse por atresia folicular. ¿Cómo se llama? A la degeneración de los cuerpos polares, atresia folicular.
ya van a desaparecer, mejor dicho. Entonces solamente me quedaría ¿con quién? Me quedaría pues con el óvulo, ¿cierto? Me quedaría con el óvulo, ¿no? En donde hubo ya fecundación. Y a todo esto después se le llama, ¿cómo se le llama? Un cigoto o huevo que va a empezar a hacer su división, ¿cierto? División, división, cada vez bajando por por la trompa de falopio hasta llegar al útero, ¿no? ¿Ya? Y cada vez va a haber pues división. Primero se divide, ¿no? Ese huevo se divide en 2 células, 4 células, 8 células, 16, hasta que haya un promedio de 62 células, van a llegar al útero y ahí se va a dar la implantación de ese huevo o cigoto, ¿ya? Que ahora ya pues es una célula grande formada por, perdón, que vendría a ser una masa de células formada por 62 células, llamada ya blastocisto, en donde pues ocurre la implantación. ¿Dónde se va a implantar? En el endometrio del útero, ¿ya? Entonces quizás acá un poquito pues se han perdido, pero tienen que saber que en una ovulación, chicas, uno cuando ovula, o una mujer cuando ovula, nosotros ovulamos, expulsamos ovocitos secundarios detenidos en metafase 2. Este ovocito secundario culmina su meiosis 2 siempre y cuando haya fecundación. Si no hay fecundación, ¿qué va a ocurrir? No hay fecundación, pues el ovocito se muere también, se muere y se va a quedar en ovocito secundario. Nunca va a haber, ¿qué cosa? Óvulo, ¿de acuerdo? Nunca se va a formar un ovocito maduro. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir justamente con eso? La menstruación, ¿no? La primera menstruación llamada menarquía. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ocurrir pues mensualmente en una mujer a partir de su pubertad, mensualmente hasta los 50, 45 años cuando culmine, ya no ocurre ovogénesis, ¿no? A lo cual se le denomina menopausia, ¿ya? ¿Han entendido, chicas? ¿Alguna pregunta, alguna duda que estén teniendo en esta parte? Ya para finalizar. Yameli, Dayana, ¿alguna consulta? No, mi. A ver. Voy a